Hola, buenas tardes. Vamos a dar 5 minutitos Buenas para que tardes, se... buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a dar unos 5 minutitos para que se conecten los demás, ¿ya? Y damos inicio a la clase.
Vamos a dar inicio nomás porque está avanzando el tiempo, ¿cierto? Y veo que se conectó solo una persona más. Bueno, buenas tardes. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Vamos a dar inicio a la clase número 2, ¿ya? Pero dijimos que al inicio, ¿cierto?, de esta clase íbamos a retomar estos videos que no alcanzamos a ver en la clase anterior con respecto a la teoría sociocultural de Vygotsky y la teoría de aprendizaje social de Albert Bandura. Ya, así que vamos a iniciar con estos dos videos y de ahí comenzamos de lleno lo que es el contenido, ¿ya? ¿Qué pasó? A ver, había aparecido este. La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensorio-motriz desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo.
Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. Cuarto, la etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad. Ahora también podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos, y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo. Los primeros intereses de Jean Piaget eran los animales y publicó su primer artículo científico sobre gorriones albinos en 1907, cuando tenía solo 11 años. En 1920 comenzó a trabajar con pruebas de inteligencia estandarizadas. Se dio cuenta de que los niños más pequeños cometen constantemente errores que los niños mayores no cometen. Llegó a la conclusión de que deben pensar de manera diferente y pasó el resto de su vida estudiando el desarrollo intelectual de los niños. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa que no es... Ya, bueno, ahí vimos lo que nos faltaba de la teoría de Piaget, que habíamos visto un video, ¿cierto? Que hablaba como eh, sobre el pensamiento y la teoría del aprendizaje, y este segundo video, ¿cierto? Trataba sobre la teoría cognitiva, ¿cierto? Del aprendizaje, en donde se divide en etapas, perdón, sobre el pensamiento, para así alcanzar el pensamiento lógico abstracto, ese ahí que ya eso hizo ser alrededor de los 11 años. El otro que nos faltó, a ver,
Ya, el de Vygotsky, aquí está. La teoría del desarrollo social de Vygotsky sostiene que la comunidad y el lenguaje juegan un papel central en el aprendizaje. Si bien Jean Piaget concluyó que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre en etapas, Vygotsky rechazó sus ideas y creía que los niños se desarrollan independientemente de etapas específicas como resultado de las interacciones sociales. Vygotsky afirmó que nacemos con 4 funciones mentales elementales: atención, sensación, percepción y memoria. Es nuestro entorno social y cultural el que nos permite utilizar estas habilidades elementales para desarrollar y finalmente obtener funciones mentales superiores. Este desarrollo ocurre idealmente en la zona de desarrollo próximo. Primero está lo que podemos hacer por nuestra cuenta. Luego está la zona de desarrollo próximo, que representa lo que podemos hacer con la ayuda de un adulto, un amigo, la tecnología o lo que Vygotsky llamó el otro más conocedor. Por último, está lo que está más allá de nuestro alcance. Para ilustrar esto, pensemos en gemelos que se crían en una comunidad en la que se espera que los niños aprendan y tengan éxito, mientras que se espera que las niñas solo sean bonitas. A la edad de 10 meses, ambos tienen la capacidad de gatear y se encuentran en la zona de desarrollo próximo para aprender a pararse. El otro más conocedor, en este caso el padre, le brinda al niño oportunidades para practicar en una sala de juegos que ha equipado con andamios y otros objetos. Se anima al niño a explorar el equipo y, finalmente, lo usa para levantarse. Unas horas más tarde está navegando por las estructuras y unos días después está de pie. La niña también tiene el potencial para ponerse de pie, pero no recibe apoyo alguno para aprender la habilidad. Cuando comparamos los dos, vemos que, mientras la niña todavía está tratando de levantarse, el niño se ha movido a una nueva zona, sabe cómo mantener el equilibrio mientras está de pie y ahora tiene el potencial de aprender a caminar. Ambos eventualmente aprenderán a caminar, pero, según Vygotsky, el niño será más hábil. Los mismos principios se aplican a todo el aprendizaje y al desarrollo de funciones cognitivas superiores, y solo aquellos que aprenden con la ayuda de un mentor capaz pueden alcanzar el máximo potencial de su capacidad. Vygotsky, por lo tanto, creía que dentro de la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje puede preceder al desarrollo, lo que significa que un niño puede aprender habilidades que van más allá de su madurez natural. También estableció una conexión explícita entre el habla y los conceptos mentales, argumentando que el habla interior se desarrolla a partir del habla externa, a través de un proceso gradual de internalización. Esto significa que el pensamiento mismo se desarrolla como resultado de la conversación. Por lo tanto, los niños más pequeños que no terminan este proceso solo pueden pensar en voz alta. Una vez que se completa el proceso, el habla interior y el lenguaje hablado se vuelven independientes. Lev Vygotsky murió de tuberculosis en 1934, a la edad de 37 años. A pesar de su corta edad, se convirtió en uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX. Dejó el siguiente consejo para los educadores. Al darles a los estudiantes práctica de hablar con otros, les damos marcos para pensar por sí mismos. ¿Qué piensas? ¿Puede un niño aprender algo independientemente de los requisitos previos de desarrollo? ¿Y aprendemos solo a través de contextos sociales y culturales? Y si es así, ¿crees que es apropiado que un otro más conocedor determine qué debe aprender un niño a continuación? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Los Ya, consulta. ¿Alguien más tiene problemas de señal para saber si soy yo o... em, Yo, profe.
Yo también tengo un poco mala la señal, profe. No sé si estará en todas partes lo mismo, porque con las chicas vivimos bien separadas y está A lo como... mejor es a mí. No, yo acá, buena señal. Ya, ya. Bueno, de todas maneras la clase está siendo grabada, ¿ya? Ya. En caso para que en algún momento, si es que no logran entender algo o se les corta, ¿cierto? O se queda pegado en algún momento, puedan después ver la clase grabada. De todas maneras, si no se entiende algo, ¿cierto? Con respecto al contenido, eh, pregunten, ya no hay problema, activan su micrófono, si no escriben por mensaje, yo trato de estar pendiente también si es que llega algún mensaje a través del chat para poder responder sus dudas, ¿ya? Bueno, ahí como pudieron ver, ¿cierto? Solo sobre la teoría sociocultural de Vygotsky, en donde planteaba de qué manera, ¿cierto?, influía el entorno en el desarrollo de los niños, ¿cierto? Porque uno, por ejemplo, aprende a caminar antes que otro. Después vamos a ver otras teorías que dan cuenta sobre otros factores que influyen también en el desarrollo de los niños, ¿ya? Y que se van contradiciendo un poco uno con otros autores. Y finalmente, ¿cierto? La teoría de aprendizaje social de Albert Bandura es el último que nos faltaba. ¿Qué piensas? ¿Podemos aprender solo a través de la experiencia directa o también estudiando a otros? Al psicólogo Albert Bandura se le ocurrió un experimento interesante para responder a esta pregunta y formar una teoría. Bandura ideó la teoría del aprendizaje social en la década de 1960, una época dominada por académicos que no creían en la idea de Bandura y argumentaban que el aprendizaje era siempre el resultado de condicionamiento clásico y operante. Para demostrar que los niños pueden aprender con la mera observación, Bandura ideó los experimentos con muñecos Bobo, un conjunto de estudios controvertidos en los que participaron niños en edad preescolar, modelos adultos y un muñeco inflable. En la primera serie de experimentos, los niños estaban sentados solos en un rincón de la habitación. Desde ahí, observaron a un actor adulto pateando y regañando agresivamente al muñeco Bobo durante unos 10 minutos. Posteriormente, el mismo niño fue puesto en una nueva sala de juegos, donde otro adulto deliberadamente frustró al niño al quitarle los juguetes con los que jugaba. El niño frustrado fue llevado nuevamente a la habitación con el muñeco Bobo, donde Bandura y su equipo hicieron las siguientes 3 observaciones. 1. Los niños que inicialmente vieron al adulto golpeando el muñeco, a menudo copiaron el comportamiento. 2. Los niños tenían 3 veces más probabilidades de hacerlo que las niñas. 3. Los niños reprodujeron el comportamiento con el doble de frecuencia si observaron a un hombre hacerlo en comparación con aquellos que observaron a una mujer. Las niñas también estaban más influenciadas por modelos del mismo sexo. Para averiguar si las películas tendrían el mismo efecto, Bandura dejó que algunos niños vieran el modelo en vivo y otros lo vieran en video o como dibujos animados. Como los 3 grupos mostraron respuestas similares, Bandura concluyó que los niños imitan a los demás independientemente de dónde hayan visto el comportamiento. En la última variación de los experimentos, Bandura quería saber si los niños actuarían de manera diferente cuando los modelos fueran reforzados o castigados por su comportamiento hacia el muñeco. Ahora, los niños primero vieron al actor golpear al muñeco y luego observaron a otro adulto entrar en la habitación. Este segundo adulto entonces reaccionaría hacia el actor. Estos últimos resultados demostraron que a los niños no les importaba mucho si se elogiaba o no al agresor. Sin embargo, los niños que vieron que el modelo fue castigado mostraron mucha menos agresión después, un efecto que fue especialmente cierto para las niñas. En otras palabras, ver a otros siendo recompensados no necesariamente nos motiva a copiar su comportamiento. Ver a otros siendo castigados, por otro lado, puede disminuir significativamente nuestra voluntad de copiarlos.
El hecho de que Bandura fuera capaz de demostrar que los niños también aprenden observando a otros fue un gran avance en la psicología. Como consecuencia de sus hallazgos, académicos y funcionarios del gobierno argumentaron que deberíamos prohibir la violencia en películas y juegos. Otros sugirieron que los estudios de los muñecos Bobo no son estudios de agresión, sino que muestran que los niños simplemente están motivados por el deseo de complacer a los adultos o actuar como ellos. Bandura y su coautor, Richard Walters, definieron más tarde 5 principios clave de la teoría del aprendizaje social. 1. El aprendizaje es un proceso cognitivo que tiene lugar en un entorno social. 2. El aprendizaje puede ocurrir al observar un comportamiento y las consecuencias de este. 3. El aprendizaje puede ocurrir sin un cambio observable en el comportamiento porque podemos aprender sin mostrar lo que hemos aprendido. 4. Los refuerzos juegan un papel, pero no son totalmente responsables del aprendizaje. 5. La cognición, el comportamiento y el entorno se influyen mutuamente, un proceso llamado determinismo recíproco. Bandura, quien en la universidad asistió a un curso de psicología solo para pasar el tiempo, pronto se convirtió en un apasionado del tema y luego en uno de los psicólogos más citados de la historia. Acerca de la realidad, dijo: la mayoría de las imágenes de la realidad en las que basamos nuestras acciones se basan realmente en la experiencia vicaria. ¿Qué piensas? ¿Cuánto de tu aprendizaje proviene de observar a otros? ¿Y si aprendes socialmente? ¿Quiénes son tus más grandes maestros? Ya. Ahí entonces nos explicaba, ¿cierto?, el aprendizaje social y tenía que ver, ¿cierto?, cómo los niños iban observando las conductas de los adultos y las iban imitando, ¿cierto? Eso tenía mucho que ver también con la consecuencia, ¿cierto?, del acto en sí, si es que los niños decidían en ocasiones imitarla o no, ¿ya? Eh, Como les mencioné anteriormente, yo no les voy a pedir en detalle que me expliquen las etapas de la teoría, de que me expliquen o ejemplifiquen la teoría, no, nada de eso, ¿ya? Sino que a grandes rasgos lo que yo les he mencionado. Vamos entonces con la clase número... Ah, me había hablado alguien, ¿dónde está? Angélica, que no sabía cómo ver la clase grabada, ¿ya? ¿Dónde está? Todos debiesen tener cierto acceso acá al aula virtual, ¿cierto? Y si ustedes van al módulo de psicología, es ese manejo de elementos básicos de psicología infantil y del adolescente, ustedes dan link allí, ¿cierto? Y ahí van a estar las clases. Ahí en ese caso está la clase número 1, ¿cierto? Que hicimos el miércoles pasado y se subió acá. Ya, entonces después va a estar esta también, que voy a subir hoy. Y está también el PDF, ¿cierto? Aquí también van a poder encontrar donde dice las evaluaciones del módulo de manejo de elementos básicos, psicología infantil y adolescente. Ahí van a encontrar después, ¿cierto?, las evaluaciones y también deben dar link y van a poder ingresar, ¿cierto?, a las evaluaciones. Si alguno presenta problemas para ingresar al aula virtual, ya se tienen que comunicar con la parte administrativa de Promundo, ¿ya? Ellos les pueden, y yo sé que tengo entendido, ya, que a ustedes le hacen como una capacitación cuando ingresan, ya para los que tienen como dificultad, ¿cierto?, para manejarse en este ámbito, le hacen como un tipo de capacitación para que aprendan a ingresar al aula virtual.
¿ya? Y la mayoría de estas capacitaciones las graban, tienen video. Entonces ustedes pueden pedir de todas maneras o que le vuelvan a explicar o que le manden ese video y así ustedes verlo cada vez que necesiten consultar algo, ¿ya? O si no, simplemente preguntar cada vez que tengan problemas para ingresar o se les haya olvidado cómo ver algún tipo de recurso material dentro del aula virtual. Ya la idea es que puedan tener acceso ya a todo lo que hay allí. Ya, entonces hoy día lo que vamos a ver es la psicología del desarrollo, psicología evolutiva, ¿cierto? Que era una de las ramas de la psicología en las que mencionamos la clase anterior y que dijimos que tenía mucha relación, ¿cierto?, con la psicología educacional. A ver aquí. Ya, ya. Bueno, primero saber es que hay varias teorías de el desarrollo psicológico de los niños, ¿ya? Las cuales prestan atención principalmente en la manera que ellos crecen, ¿cierto? Y van desarrollándose en distintas áreas durante la infancia. Ya tenemos el área social, el área emocional y también el área cognitiva. Eh, bueno, y desde allí participan, ¿cierto?, varios profesionales, desde la medicina, desde la educación, desde la sociología, ya que van aportando antecedentes importantes que nos permiten poder conocer más y comprender más el desarrollo de la infancia, ya, y entender también, ¿cierto?, lo que es la importancia de la infancia en cuanto a la formación de la inteligencia, la personalidad y también el comportamiento social. Entonces, ¿qué vendría siendo la psicología del desarrollo? Ya, una rama de la psicología, como lo mencioné anteriormente, que se va a encargar de investigar acerca de estos cambios de carácter mental y de carácter comportamental del comportamiento que tienen lugar a lo largo de la vida de las personas, ¿ya? Desde la infancia hasta la vejez. Esto implica que tiene en cuenta tanto los procesos de eh, transformación biológica, como van creciendo, ¿cierto? La parte biológica en su organismo, como así también el área psicosocial, ya que tiene más que ver con los roles que van ocupando, ¿cierto? La madurez cognitiva y emocional. Bueno, ahí como pudieron ver, la psicología del desarrollo estudia todas las etapas de la vida, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a centrar específicamente en la infancia y adolescencia porque en la parte educacional eso es lo que más se ve, ¿cierto? Y como dicen estas teorías, vendrían siendo como las más vulnerables y en donde debemos poner más ojo al momento de trabajar. Vamos a ver entonces en qué aspectos del desarrollo eh, se van estudiando, ¿cierto?, la infancia y la adolescencia. Vamos a ver lo que es el ámbito biofísico, que tiene que ver con el desarrollo físico, ya el desarrollo de los sentidos, de qué manera el contexto va influyendo en el crecimiento y en la maduración de las personas, en este caso de los niños, ya todo lo que es la parte física. Después tenemos el ámbito cognitivo, ya que tiene que ver con el pensamiento, con el aprendizaje, las capacidades intelectuales y todo lo que va influyendo en este proceso de hablar, de escribir, de leer, de desarrollar la memoria, el aprendizaje, ya todo lo que tiene que ver con esa. Y finalmente tenemos el área socioafectiva que se encarga de estudiar la capacidad de poder sentir, ¿cierto? Y expresar las emociones. También irse relacionando con los demás, entender las emociones de los demás también. Ya.
Dentro de lo que es el desarrollo de los niños y los adolescentes, hay ciertos factores que influyen en esto, ¿ya? Hay factores internos y factores externos, ¿ya? Factores le llamamos a distintas situaciones que pueden ocurrir que van a afectar este desarrollo, ¿ya? En este caso, hay factores, ¿ya?, que afectan la naturaleza o el tema de la herencia, ¿ya? Por ejemplo, la genética, y hay factores también que tienen que ver con la crianza, ¿ya? De qué manera se desarrolla, el estímulo que reciben de los padres. Todo eso van siendo distintas situaciones que van, ¿cierto?, influyendo de qué manera se va desarrollando el niño o la niña, como lo vimos, de hecho, en el último video, ¿cierto? No fue en el último, fue en el de Vygotsky, ¿cierto? Que va como dependiendo de la estimulación de los padres o del cuidador, de qué manera se va desarrollando. Entonces, estas situaciones o estas influencias, factores, se pueden definir como normativas y como no normativas, ¿ya? ¿A qué le llamamos normativas? Las normativas son las que tienen que ver con factores biológicos y medioambientales, lo que dijimos recién. Lo biológico viene siendo como la herencia, la genética, la medioambiental, tiene que ver con la crianza, con las experiencias con el entorno, ¿ya? ¿Cuáles serían estas? En el caso de la natural, la genética, ¿cierto? Son los genes que heredan de sus padres, los cuales van a influir, ¿cierto?, en muchas características, llevando una predisposición básica, ¿cierto?, a cada uno de los niños y niñas. Y estas pueden ser, ¿cierto?, biológicas, lo que dijimos recién de los genes, y también del medio ambiente que tiene que ver con la crianza, ¿ya? Y estas generalmente influyen de la misma manera entre una persona y otra, eh, siendo casi de la misma edad. Hay otras situaciones o influencias o factores, que podemos llamar también, que responden a lo que es como la etapa generacional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando uno dice en el colegio, ya la generación del octavo 2023 era muy distinta a la generación del octavo 2000, por ejemplo, ¿cierto? Porque son como épocas distintas. Por lo tanto, los adolescentes no son los mismos, por más que vayan, aprendan lo mismo en cuanto a contenido académico en el curso, no son lo mismo, ¿cierto? Porque influye la genética, la crianza, las condiciones culturales, los hechos que van sucediendo de acuerdo a la época. Por ejemplo, lo que sucedió, la pandemia, el estallido social, ¿cierto? No sé, distintas situaciones a nivel social, cultural, que van influyendo en la manera en que se van desarrollando los niños y las niñas, ¿ya? A eso tiene que ver. Y por último, ¿cierto? Están los hechos no normativos, ¿ya? ¿A qué se refiere? Normativos son hechos que podemos esperar que pasen, ¿ya? Es esperable que pasen, que una generación sea distinta a otra, que sean influenciados por su genética, que su crianza tenga que ver con su desarrollo. Muchas veces, por ejemplo, yo que trabajo con niños y me toca entrevistar a muchos apoderados, familias, eh, muchas veces uno cuando observa la conducta de los niños, ¿cierto? Dentro de la escuela, y luego cita a los papás, entiende mucho por qué los niños responden de esa manera acá en la escuela, eh, simplemente conversando con los papás, ya preguntándole cómo es su dinámica familiar, cómo es la historia de vida del niño, ¿ya? Entonces, son situaciones que nosotros esperamos que puedan influenciar, ¿ya?
En cambio, las no normativas son hechos o situaciones inusuales que no esperamos que puedan ocurrir, pero sin embargo ocurren, ¿ya? Y obviamente cuando ocurren tienen un impacto importante sobre la vida de las personas. Porque, ¿cierto? Lo que hacen es afectar como la secuencia esperada o el desarrollo esperado que nosotros eh, pensamos que va a tener el niño o la niña. No sé, por ejemplo, un accidente, ya obviamente va a influir de manera importante el desarrollo del niño porque a lo mejor, no sé, digamos, eh, va a estar con licencia mucho tiempo, va a perder clase, el fallecimiento a lo mejor de algún familiar importante, ¿cierto? Porque va a influir dentro de lo que es el ciclo vital. No sé si alguien tiene alguna duda hasta el momento. No, ya vamos a avanzar entonces. Denme un segundito porque no había visto el computador que tengo poca carga. Ya, como lo voy a conectar aquí al cargador. Vamos a ver entonces algunas de las teorías de la psicología del desarrollo, que hay varias, ya, pero vamos a ver las más importantes. Por ejemplo, tenemos algunas teorías que obedecen a la parte biológica de la herencia, como lo mencionamos anteriormente, que van explicando, ¿cierto?, la conducta humana y el desarrollo de los niños y las niñas. Tenemos la primera, la teoría de la maduración, en donde considera que cada individuo tiene su propio proceso de maduración, ya que no se puede comparar, por ejemplo, un niño con otro porque, además de ser distintos, ¿cierto?, tienen un ciclo de madurez diferente, ya, y que no responde necesariamente a una edad, sino que a una experiencia propia, ya. Ahí dice, por ejemplo, en este caso, el autor que habla sobre esta teoría afirma que la capacidad para aprender nuevas habilidades no aparece antes de que el proceso madurativo se lo permita, ¿ya? Les voy a colocar un ejemplo para entenderlo un poquito más. Cuando yo les mencioné recién en la teoría de Vygotsky, ¿cierto? Que ahí, por ejemplo, mostraba de qué manera el contexto iba influyendo en el desarrollo de los niños en cuanto a la estimulación, por ejemplo, de los padres o los cuidadores. Si uno aprendía a caminar antes que otro aprendía a gatear antes que el otro, ¿cierto? Eh, y en ese caso, Vygotsky en esa teoría firmaba eso, ¿cierto? De que en el fondo depende como del contexto de la estimulación que recibe el niño, la adquisición de habilidades y el desarrollo cognitivo. En este caso, este otro autor dice todo lo contrario, ya que no depende de eso, sino que depende de la maduración más,
más bien biológica del niño, para que así pueda obtener, aprender nuevas habilidades. ¿Ya? Ahora yo le pregunto a ustedes de manera general, ¿ya? ¿Qué es lo que creen? ¿Creen ustedes, por ejemplo, que qué es lo que más pesa ahí? ¿Qué es lo que más influye en ese ejemplo, que un niño aprende a caminar? ¿Influye más la estimulación o influye más eh, el desarrollo, la madurez biológica del niño? ¿Qué es lo que ustedes creen? De acuerdo a sus experiencias también. Yo creo que la estimulación. Ya, Estimulación y siempre y Angélica dice que la cuando estimulación. la estimulación y siempre y cuando el niñito también, porque no todos tienen la misma habilidad o nace con alguna dificultad para poder caminar, por lo que, por más que le estimules, a veces depende también de cómo el niño esté bien, digamos. Claro, sí, Claro. claro, Porque un no niño, tenga como alguna dificultad, alguna condición. claro, entre comillas, sano, y la estimulación yo creo que casi como mi compañera, yo pienso que estimularlo y Ya, pienso que vale mucho. perfecto. ¿Alguien más quiere dar su opinión? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en esta situación en particular, en este contexto, si ustedes vieron, la situación es la misma, ¿ya? Eh, aprender, ¿cierto? Obtener la habilidad de caminar. Y aquí hay dos autores que dicen, ¿cierto? Eh, Tienen teorías como contrarias una a la otra. Sin embargo, nosotros podemos tener esa capacidad de decir ambas están en lo correcto, ¿cierto? Porque las podemos en el fondo complementar. No es que una mienta y la otra sea verdad, ¿cierto? Porque sí influye la estimulación y sí también influye la maduración biológica, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso de que el niño o la niña, eh, hay, por ejemplo, una condición, no recuerdo en este momento el nombre, pero es que cuando los niños tienen dificultad para firmar su cuello, ya, su cabecita. Pues se espera, por ejemplo, que a los meses ya de nacido eh, adquieran como esa firmeza del cuello, porque uno cuando toma recién una agüita nacida, ¿cierto? La cabecita se le va para todos lados. Entonces, ciertos meses de edad, 6 meses me parece que es, se espera ya que tenga más firmeza en el cuello y logre estar así de esta manera, ¿ya? Porque cuando uno recién uno los toma y están, ¿cierto? Con la cabecita así como caída. Entonces, por ejemplo, si un niño no alcanza esa madurez biológica de afirmar, por ejemplo, su cuello, va a ser muy difícil que adquiera esa otra habilidad de caminar, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, yo he escuchado, por ejemplo, personas que dicen la etapa previa a caminar es el gateo, ¿cierto? Y yo he visto niños que nunca han gateado, pero después caminan. Entonces, eh, en el fondo hay que analizar como el caso a caso, ¿cierto? Qué es lo que va influyendo ahí y si tiene que ver también mucho la madurez biológica del niño, pero también, ¿cierto?, la estimulación, ¿ya? Así que ahí lo complementa. Bien, ahora tenemos también la teoría etológica, que tiene que ver con las teorías evolucionistas de las distintas especies de animales, ¿ya? El, la teoría, por ejemplo, del mono, ¿cierto? De la evolución del mono, eh, el estudio, ¿cierto? De esta conducta humana, en donde tenemos al inicio estas conductas de supervivencia, ¿cierto? Y ahí, ¿cierto? Hay algunos autores que investigan y van planteando que los cambios de conductas de los individuos en las distintas etapas del desarrollo va más dirigido en todo momento a lo que es su propia supervivencia y la de
su familia, ¿ya? Por ejemplo, eh, si un niño o niña no siente la capacidad de moverse y de salir a explorar y conocer el mundo por sí mismo, no va a tener el interés de caminar. Ya por más que a lo mejor tenga la capacidad de afirmar su cabecita, de que tenga la edad apropiada para caminar, si el niño o la niña no siente la necesidad de ir y avanzar y buscar un objeto que a lo mejor está más allá por sí mismo, no lo va a hacer. Ya eso tiene que ver como con esa necesidad de supervivencia. O sea, yo me muevo porque necesito hacerlo. O, por ejemplo, la adquisición de el habla, la comunicación. Si el niño o la niña no siente la necesidad de comunicarse, no va a hablar, ¿ya? Hay niños que, no sé, a lo mejor ustedes pueden compartir alguna experiencia. Hay niños que hablan a los 10 meses, al año, antes. Hay niños que al año y medio, 2 años, son muy escasas las palabras que dicen, ¿ya? Y tiene que ver, sí, tiene que ver con una maduración también biológica, tiene que ver también con el tema de estimulación, pero también tiene que ver con el tema de eh, la necesidad del niño o la niña. Si el niño o la niña se siente cómodo no hablando y que simplemente llore para conseguir algo o simplemente apunte algo y el papá o la mamá o el cuidador, quien sea, le pase lo que pide, ¿cierto? Lo que quiera, sin hablar, ¿cierto? El niño o la niña no va a sentir la necesidad de comunicarse, porque decir, ¿para qué me voy a esforzar, ¿cierto? A pronunciar una palabra si llorando lo consigo más rápido? ¿Ya? Si apuntándolo solamente me lo dan de inmediato, o sea, ya tiene que ver con eso. Luego tenemos ya las teorías psicodinámicas, y esta parte me gusta un poquito más a mí, porque es súper entretenida también, van a ver de ahí los videos. Eh, en cuanto a estas teorías, ya surgen de algunas reflexiones psicoanalistas de un autor principal que es Sigmund Freud, no sé si alguien lo ha escuchado por ahí alguna vez, ya es como bien famoso este autor, y nos va a hablar con respecto a la motivación humana, ya que es lo que nos motiva, ¿cierto? A irnos desarrollando, y el vínculo que tiene con la madurez sexual también de los niños y las niñas. Por lo tanto, va a ir interpretando el desarrollo humano teniendo en cuenta en todo momento las demandas sociales y las demandas también personales. O sea, qué es lo que necesito yo y qué es lo que me pide la sociedad. Y en base a eso, yo hago, ¿cierto? Como una mediación, ¿cierto? Y actúo, me comporto de cierta manera. Es por eso que, por ejemplo, los niños, nosotros vemos los niños, no sé, de jardín, de la cuna o hasta de prekinder, los niños son muy espontáneos, ¿cierto? Porque su principal necesidad es más personal, o sea, lo que ellos quieren, eh, va y lo buscan conseguir, ya porque está primero su necesidad personal, y ahí está como el trabajo después que se va realizando con la educadora, ¿cierto? Y con la familia con respecto a la demanda social, o sea, qué es lo que pide el contexto o la sociedad, qué es lo que espera de cómo se debe comportar el niño o la niña. Por ejemplo, los niños cuando recién ingresan como al sistema escolar, lo único que quieren es jugar, ¿cierto? No quieren estar sentados, ni hacer tareas, ni de repente ni siquiera estar dentro de una sala, ¿ya?
Entonces ahí, ¿cierto? Se va como implementando la otra parte que tiene que ver con la demanda social, de que tiene que tener normas, tiene que tener límites, tiene que entender que hay un espacio para aprender, hay un espacio para diversión y esto también se puede conjugar, ¿cierto? Eh, Sin embargo, estos niños y niñas pasan por ese proceso de mediar estas dos partes, ¿cierto? Mis demandas personales y las demandas sociales. Pero muchas veces nos encontramos que los niños se dice, por ejemplo, que, no sé si han escuchado, que no tienen filtro, ya que llegan y dicen lo que piensan o lo que sienten, y muchas veces la sociedad les castiga por eso, ¿cierto? Como, no sé, me hace pasar vergüenza, eso no se dice, eso no se hace acá en la calle, acá en el público. Y en el fondo porque los niños tienen más arraigado esa necesidad, esa demanda eh, personal, ¿cierto? Biológica, en donde ellos simplemente liberan o demuestran lo que sienten y lo que piensan, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso de está primero la teoría psicosexual de Sigmund Freud, ¿ya? Este autor es un psicoanalista que explica la conducta humana desde la infancia, la cual dice que esta conducta está motivada por la búsqueda del placer, ¿ya? Y va siendo impulsada por una fuerza vital que en el caso de este autor le llama libido, la cual se encuentra en continuo conflicto con las demandas sociales. O sea, esas demandas personales tienen que ver con la búsqueda del placer, de lo que a mí me hace sentir bien, de lo que a mí me hace sentir mejor, ¿ya? Y está, cierto, en conflicto con lo que la sociedad espera de mí. Entonces, esta teoría psicosexual va distinguiendo distintas etapas del desarrollo, teniendo en cuenta el desarrollo psicológico de las personas, del individuo, y también eh, este conflicto que se va generando entre las demandas personales y sociales. ¿Ya? ¿De qué manera se va solucionando esos conflictos? ¿Ya? ¿De qué manera yo voy mediando lo que yo quiero y lo que espera la sociedad? ¿Ya? Aquí vamos a ver, por ejemplo, las etapas. Ah, disculpen, disculpen. No había visto la hora. Son las 8:03 tengo ahí. Ya vamos a ir a un break de 15 minutos. Volvemos a las 20:18, ¿sí? Y nos vamos a ir con el video, ya para que vayan a hacer lo que tengan que hacer en este tiempo.
Ya estamos de vuelta entonces. Vamos a partir con el video. La teoría del desarrollo psicosexual de Freud afirma que, a medida que crecemos, pasamos por 5 fases críticas. Nuestro impulso sexual, al que Freud llamó libido, se concentra en una zona erógena diferente en cada fase. Las fases se denominan oral, anal, fálica, latente y genital. Si nuestra experiencia durante cualquiera de estas fases fue traumática, podríamos desarrollar fijaciones más adelante en la vida, como neurosis, dependencias, adicciones o depresión. La fase oral, de 0 a 1 años. En el primer año de nuestra vida, descubrimos el mundo a través de nuestros sentidos orales. Nuestro mayor placer proviene de succionar el pecho de nuestra madre o un biberón. El conflicto que ocurre ahora es el destete de nuestro cuidador principal. Javier es destetado del pecho de su madre sin trauma. La madre de Ernesto deja de alimentarlo a los 4 meses después del nacimiento, lo cual es demasiado temprano. A Diana a menudo se la deja llorando sola cuando tiene hambre. Javier se convierte en un adulto sano e independiente. Ernesto sufre un trauma y desarrolla una fijación oral. Intenta compensarlo mascando chicle todo el tiempo. Diana pasa toda su vida buscando la estimulación oral que le negaron cuando era niña y, por lo tanto, desarrolla una personalidad manipuladora y adictiva. La fase anal, de 1 a 3 años. El enfoque principal de nuestra libido a esta edad es el control de la vejiga y las deposiciones. Tenemos que aprender a usar el orinalito. Los padres de Javier elogian sus intentos de usar el baño y lo animan a aprender a su propio ritmo. Los padres de Ernesto lo obligan a aprender a ir al baño demasiado pronto y lo castigan por sus errores. Los padres de Diana descuidan por completo cualquier esfuerzo por enseñarle a ir al baño. Javier desarrolla una personalidad competente y una relación buena y equilibrada con la autoridad. Ernesto desarrolla una personalidad anal retentiva. Se convierte en un adulto demasiado controlador y tacaño, disgustado por su cuerpo y con tendencia a obedecer a la autoridad. Diana desarrolla una personalidad anal expulsiva. Se vuelve desordenada, desorganizada, desconsiderada con los sentimientos de los demás y rebelde ante la autoridad. La fase fálica, de 3 a 6 años. Nuestra libido ahora se vuelve hacia los genitales, a medida que descubrimos las diferencias entre el género femenino y masculino. El conflicto de los chicos en esta fase se presenta como una rivalidad con su padre, también llamado complejo de Edipo. Ernesto y Javier desean poseer a su madre y fantasean con deshacerse de su padre, pero saben que su padre es más fuerte y temen ser castigados por su deseo. Freud llamó a esto angustia de castración. Diana experimenta envidia del pene. Ella cree que un pene es la clave del poder y la dominación, y también quiere uno. El padre de Javier estuvo muy presente en esa etapa. Más tarde, Javier resuelve este conflicto identificándose fuertemente con él. Aprende a asumir un papel masculino. Como adulto, respeta a ambos géneros. Ernesto, cuyo padre estuvo ausente durante esa fase, no logra desarrollar un fuerte sentido de hombría. Tiene una fijación con la madre y no está seguro de su sexualidad. También tiende a ser agresivo con las mujeres y constantemente necesita competir con otros hombres. Diana, como todas las mujeres, mantiene la envidia del pene durante el resto de su vida, lo que en su caso le provoca un complejo de inferioridad hacia los hombres. Fase latente. Edad 7 a 13 años. En esta fase, nuestra libido se suprime a medida que nuestra energía sexual se sublima en el desarrollo de habilidades para la vida. Nuestro superego se fortalece y nos identificamos fuertemente con valores sociales, héroes del mismo sexo y amigos. Javier tiene muchos pasatiempos. A Ernesto le encanta aprender en la escuela y Diana hace muchas amigas nuevas. No hay ningún conflicto real en esta fase. Los tres se benefician por el resto de sus vidas de las habilidades que desarrollan durante la latencia. La fase genital,
de la pubertad a la muerte. Una vez que alcanzamos la pubertad, nuestra libido comienza a activarse nuevamente y desarrollamos un interés por las parejas sexuales. Javier, Diana y Ernesto enfrentan el desafío de equilibrar los deseos sexuales del id y las necesidades del superego de obedecer las normas sociales. El desarrollo de un ego fuerte ayuda a encontrar un compromiso entre los dos. Javier, que ha vivido una infancia sin muchos traumas, logra construir un ego fuerte. Es disciplinado en el trabajo, tiene una relación amorosa y una vida sexual plena. El ego de Ernesto es más débil que su superego. Obedece las normas y autoridades y, como resultado, suprime sus deseos, lo que le conduce al desarrollo de perversiones. Diana tiene un ego débil y un superego débil. Sus necesidades sexuales son más importantes que las normas sociales o los sentimientos de otras personas. Es egoísta y no se siente culpable por violar la ley o lastimar a otros. Para entender la teoría, necesitamos verla en el contexto del famoso trabajo de Freud sobre el inconsciente. Al reconocer que tenemos un subconsciente, también implicamos que almacenamos recuerdos de la primera infancia y otras experiencias sin siquiera darnos cuenta. Estas experiencias pasadas influyen inconscientemente en nuestro comportamiento a diario. Freud afirmó que nuestra mente opera en 3 esferas, que podemos imaginar como un submarino. El nivel inconsciente opera el id. El nivel preconsciente opera el superego. El nivel consciente y preconsciente opera el ego. Los niños pequeños son impulsados por el id y exigen una satisfacción inmediata. Alrededor de los 7 años, comenzamos a desarrollar un superego y queremos convertirnos en buenos ciudadanos morales y complacer a los demás. El ego se forma con la adolescencia para equilibrar las dos fuerzas. Sigmund Shlomo Freud fue un neurólogo austriaco y el fundador del psicoanálisis. Freud teorizó que el inconsciente recordaría y almacenaría todas nuestras experiencias. Luego, aparecen de vez en cuando a través de sueños y pensamientos asociativos. Al revelar recuerdos traumáticos y deseos a través de la conversación, podemos liberarnos de nuestras neurosis y vivir una vida más saludable y plena. Recomendó: no debemos esforzarnos en eliminar nuestros complejos, sino en concordar con ellos. Estos son los que legítimamente dirigen nuestra conducta en el mundo. ¿Qué opinas sobre esta teoría y la práctica del psicoanálisis? ¿Hay algo de verdad en ello? ¿Tenemos un inconsciente? Si es así, ¿realmente almacena todas nuestras experiencias infantiles e influye en nuestro comportamiento como adultos? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Bueno, y como pudieron ver, ¿cierto? La teoría de Sigmund Freud va explicando este conflicto que hablábamos anteriormente con respecto a las demandas personales y las demandas sociales y cómo vamos mediando eso. Y depende, ¿cierto? De la solución de ese conflicto, cómo nos vamos a ir desarrollando a lo largo de la vida. ¿Ya? Bueno, quienes pudieron verlo bien, uno al estudiar esto se va dando cuenta de, como analizando distintas situaciones que uno dice, sí, tal vez eh, es así, ¿cierto? Tiene sentido y explica muchas conductas que uno ve después en los adultos o ya en los adolescentes, en donde se repite cierto patrón, ¿cierto? Que tuvieron ciertas experiencias de vida que los hace ser, ¿cierto? Y actuar de determinada manera. Luego tenemos la teoría psicosocial de Erikson, ¿ya? En donde habla más lo que tiene que ver con el desarrollo emocional del individuo, ¿ya? De las personas. También dentro de la teoría psicoanalítica, pero enfocado al desarrollo emocional. Al igual que el autor anterior, va explicando la personalidad
cómo se va desarrollando a través de distintas etapas progresivas, en donde existe un conflicto entre demandas individuales y demandas sociales, ya dependiendo de esa solución, ¿cierto? La manera en que se va a desarrollar las personas. En el caso de este autor son 8 etapas con sus respectivos conflictos, ¿cierto? Y va explicando un poco las consecuencias de resolver o no aquellos. Aquí lo tenemos. Las teoría del desarrollo psicosocial de Erikson identifica 8 etapas por las que un individuo sano debe atravesar desde el nacimiento hasta la muerte. En cada etapa nos encontramos con diferentes necesidades, hacemos nuevas preguntas y conocemos a personas que influyen en nuestro comportamiento y aprendizaje. Etapa 1. Confianza básica versus desconfianza. Cuando somos bebés, nos preguntamos si podemos confiar en el mundo y cuestionamos si es seguro. Aprendemos que si podemos confiar en alguien ahora, también podemos confiar en otros en el futuro. Si experimentamos miedo, desarrollamos dudas y desconfianza. La clave de nuestro desarrollo es nuestra madre. Etapa 2. Autonomía versus vergüenza y duda. En nuestra primera infancia, nos experimentamos a nosotros mismos y descubrimos nuestro cuerpo. Preguntamos, ¿está bien ser yo? Si se nos permite descubrirnos a nosotros mismos, desarrollamos la autoconfianza. Si no, podemos desarrollar vergüenza y autoduda. Ambos padres ahora juegan un papel importante. Etapa 3. Iniciativa versus culpa. En el preescolar, tomamos la iniciativa. Probamos cosas nuevas y aprendemos principios básicos como cómo ruedan las cosas redondas. Preguntamos, ¿está bien que haga lo que hago? Si nos animan, podemos seguir nuestros intereses. Si nos reprimen o nos dicen que lo que hacemos es una tontería, podemos sentirnos culpables. Ahora estamos aprendiendo de toda la familia. Etapa 4. Laboriosidad versus inferioridad. Ahora descubrimos nuestros propios intereses y nos damos cuenta de que somos diferentes a los demás. Queremos demostrar que podemos hacer bien las cosas. Preguntamos si podemos lograrlo en este mundo. Si recibimos el reconocimiento de nuestros profesores o compañeros, nos volvemos laboriosos, que es otra palabra para trabajadores. Si recibimos demasiados comentarios negativos, comenzamos a sentirnos inferiores y perdemos la motivación. Nuestros vecinos y escuelas ahora son los que más influyen en nosotros. Etapa 5. Identidad versus confusión de roles. Durante la adolescencia, aprendemos que tenemos diferentes roles sociales. Somos amigos, estudiantes, niños y ciudadanos. Muchos experimentan una crisis de identidad. Si nuestros padres ahora nos permiten salir y explorar, podemos encontrar una identidad. Si nos empujan a conformarnos con sus puntos de vista, podemos enfrentar la confusión de roles y sentirnos perdidos. La clave de nuestro aprendizaje son nuestros compañeros y modelos a seguir. Etapa 6. Intimidad versus aislamiento. Como adultos jóvenes, poco a poco entendemos quiénes somos y comenzamos a soltar las relaciones que habíamos construido antes para encajar. Nos preguntamos si podemos amar. Si podemos hacer un compromiso a largo plazo, estamos seguros y felices. Si no podemos formar relaciones íntimas, podríamos terminar sintiéndonos aislados y solos. Nuestros amigos y parejas son ahora fundamentales para nuestro desarrollo. Etapa 7. Generatividad versus estancamiento. Cuando llegamos a los 40, nos sentimos cómodos, usamos nuestro tiempo libre de manera creativa y quizá empezamos a contribuir a la sociedad. Nuestra preocupación es la generatividad. Si pensamos que podemos llevar a la próxima generación a este mundo, estamos felices. Si no resolvimos algunos conflictos antes, podemos volvernos pesimistas y experimentar estancamiento. Las personas en casa y en el trabajo son ahora las que más nos influyen. Etapa 8. Integridad del ego versus desesperación. A medida que envejecemos, tendemos a desacelerar y comenzar a mirar hacia atrás en nuestras vidas. Preguntamos, ¿cómo me ha ido? Si pensamos que lo hicimos bien,
desarrollamos sentimientos de satisfacción e integridad. Si no, podemos experimentar desesperación y volvernos gruñones y amargados. Erik Erikson, un psicólogo germano-estadounidense que, junto con su esposa Joan, se hizo conocido por su trabajo sobre el desarrollo psicosocial. Fue influenciado por Sigmund y Anna Freud y se hizo famoso por acuñar la frase crisis de identidad. Aunque Erikson carecía incluso de una licenciatura, se desempeñó como profesor en Harvard y Yale. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Ya, esas entonces eran las 8 etapas de la teoría psicosocial de Erikson. Ya, como lo explicábamos anteriormente, yo no les voy a preguntar por esas 8 etapas ni que me la expliquen, sino que más o menos de qué se trata esa teoría, que tiene que ver con el desarrollo emocional entre el conflicto de las necesidades individuales y las demandas sociales. ¿Ya? Tenemos otras teorías que son las teorías del aprendizaje, en donde estas teorías le van dando mayor importancia ya a la controversia que se va dando entre lo heredado, los genes, y lo que se va adquiriendo de acuerdo a la experiencia. ¿Ya? Y aquí hay dos teorías principales. La primera es la teoría del condicionamiento, y ahí existe un condicionamiento clásico y otro operante que tienen que ver con eh, cómo van explicando, ¿cierto?, los cambios que se van produciendo durante el desarrollo, suponiendo que hay un entorno que va a controlar la conducta, ¿ya? O sea, la conducta del individuo va a depender de eh, el entorno, mis experiencias y también de lo genético que yo traigo, ¿ya? Aquí también hay dos videos, pero no lo vamos a ver por tiempo, ¿ya? Pero en resumen, se basa, ¿cierto?, en trabajos que hicieron en laboratorios con perritos, ¿cierto?, en donde se les condicionaban la conducta que tenían cuando iban a ser alimentados, ¿ya? Eh, pero en resumen, lo que trata de explicar, ¿cierto?, es que van a haber cambios de conductas, los cuales van a ser influenciados dependiendo de el entorno, ¿ya? Lo que el entorno va estimulando, condiciona mi conducta. Luego tenemos la teoría del aprendizaje de Albert Bandura, que fue la que vimos, ¿cierto?, más arriba. De hecho, el video lo vimos hoy, ¿cierto?, que considera el aprendizaje se produce fundamentalmente por imitación. Este es el video donde estaban como, donde golpeaban a estos monitos, ¿cierto?, a estos muñecos, y los niños después hacían lo mismo. Entonces ahí explica, ¿cierto?, que esa transmisión de información e interpretación de situaciones va más por un tema de control cognitivo de la conducta, ya que es lo que yo observo, que es lo que yo aprendo de lo que observo. Tenemos también las teorías cognitivas. Ya recuerden que lo cognitivo se refiere fundamentalmente con lo que tiene que ver con el aprendizaje, la memoria, atención, ¿ya? Ahí tenemos la teoría constructivista de Piaget, que también la vimos, ¿ya? En donde va dividiendo el desarrollo en distintas etapas, ¿cierto? Donde va construyendo la forma de conocimiento y cómo se va adaptando a través de dos conceptos clave que explica. Uno tiene que ver con la asimilación y la otra con la acomodación, que salía también en el video cuando lo vimos, ¿ya? Cuando vimos el primer video de Piaget, porque vimos dos. Y ahí, por ejemplo, en cuanto al concepto de asimilación,
Ya tiene que ver cómo yo incorporo algo nuevo que no sabía a lo que yo ya tengo, a mi organismo, ¿ya? Un conocimiento nuevo, una habilidad nueva, como yo la adquiero. Y la acomodación tiene que ver cómo yo modifico mi conducta, ¿ya? A través de este conocimiento nuevo que tengo, ¿ya? Esos son conceptos importantes. Em, Eso ya lo vimos. Eso principalmente, ¿ya? La teoría de cognición social incluye, ¿cierto?, algunas propuestas de Piaget también con respecto al importante papel de la persona en su propio desarrollo y también la importancia, ¿cierto?, del aprendizaje en cuanto al desarrollo social y también la personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que influye tanto mi desarrollo personal en cuanto cómo yo voy a actuar, cómo yo me voy a relacionar, ¿cierto? Y cómo voy a aprender también de otros. Entonces se centra en la comprensión de los pensamientos, las emociones y también el comportamiento, tanto los propios y también los de los demás. Y ahí aparece una teoría nueva que es la teoría de las relaciones o teoría de la amistad, también se llama, que es de este autor de apellido Selman, ¿ya? Y este sí lo vamos a ver porque es uno nuevo que no habíamos hablado antes. ¿Dónde está? Te voy a contar un secreto. En la amistad, los niños pasan buena parte de su tiempo libre en grupos, pero solo hacen amigos como individuos. La popularidad es la opinión que tiene el grupo de pares sobre un niño, pero la amistad es una vía de dos sentidos. Los niños buscan amigos de edad, sexo e interés similares, aunque los niños tienden a elegir amigos de antecedentes étnicos similares. Un estudio realizado con 509 alumnos de cuarto grado demostró que las amistades interraciales o interétnicas se asocian con resultados positivos del desarrollo. Selman, un psicólogo educativo que, basándose en la teoría de la cognición social, estudió el desarrollo del pensamiento acerca de la amistad. Selman ha establecido 5 etapas de la amistad. Etapa 0. Compañerismo de juego momentáneo, situándose entre los 3 a 7 años. En este nivel de la amistad, los niños son egocéntricos y les resulta difícil considerar el punto de vista de otra persona. Los más pequeños valoran a los amigos por los atributos materiales o físicos. Etapa número 1. Asistencia unidireccional. Se sitúa entre los 4 a 9 años. En este nivel unilateral, un buen amigo hace lo que el niño quiere que haga. Por ejemplo, una le dice a la otra: eres mi amiga porque siempre me prestas el lápiz. Etapa número 2. Cooperación bidireccional justa y resistente. Se sitúa entre los 6 a 12 años. Este nivel recíproco se superpone con la etapa 1. Define a los amigos como aquellos que hacen cosas por nosotros y nosotros por ellos, o bien con quienes hacen cosas para los dos. Etapa 3. Relaciones íntimas compartidas mutuamente, que se sitúa entre los 9 a 15 años. En este nivel mutuo, la amistad es una relación continua, sistemática y comprometida. Los amigos se vuelven posesivos y exigen exclusividad.
Etapa 4. Interdependencia autónoma. Comienza desde los 12 años. En este nivel de interdependencia, los niños respetan las necesidades tanto de dependencia como de autonomía de sus amigos. Una buena amistad es un compromiso real, un riesgo que se debe correr, donde hay que apoyar, confiar y dar, pero también se debe ser capaz de dejar ir. Ya. Ahí entonces estaba la teoría de Selman, ¿cierto? Que explicaba cómo se va desarrollando la amistad o el compañerismo en las distintas etapas de la vida. Ya, acá tenemos también la teoría de procesamiento de la información, que tiene que ver con que eh, se compara, ya se hace la comparación en la forma en la que procesan la información los ordenadores o los computadores, eh, en cómo también procesamos nosotros los humanos la información, ya que de igual manera nosotros también recibimos cierta información a través de símbolos, los codificamos, los combinamos, los almacenamos, luego también los reproducimos, ¿cierto? Eh, estos autores que plantean esta teoría, lo principal que plantean es que el pensamiento y la conducta se van construyendo sobre una serie de procesos separados, ya que tienen que ver con los que mencioné anteriormente, que van manipulando y transformando ciertas representaciones que nosotros ya tenemos codificadas en nuestro cerebro, ¿ya? El tema de adquirir nueva habilidad, adquirir nuevos información, nuevos conocimientos, y la vamos, ¿cierto?, transformando y modificando según nuestra experiencia, ¿ya? Y ahí en ese caso, el video que yo tenía ahí explica más o menos los procesos de qué manera se va adquiriendo esa información, cómo se va codificando, cómo se va almacenando en la memoria de largo plazo, corto plazo, y después cómo eso se va reproduciendo, ¿ya? Pero más detalles yo no les voy a pedir, ¿ya? Tenemos la última parte, que son las teorías culturales, que tienen que ver con el contexto, ¿cierto?, histórico y cultural, cómo va afectando en el desarrollo de las personas. Y aquí tenemos también a Vygotsky, que lo habíamos visto anteriormente, ¿cierto?, que en esta teoría coloca mayor énfasis en la actividad y la interacción social como el principal mediador del desarrollo, ¿cierto? Y cómo nosotros vamos adquiriendo, ¿cierto?, ese desarrollo cognitivo a través de la cultura, a través de la interacción con una sociedad. Y aquí dice, por ejemplo, Vygotsky, que en el caso del desarrollo humano no puede ser comprendido sin antes considerar la forma en que ocurren estos cambios históricos y sociales, y estos también van afectando el comportamiento de las personas, ¿ya? Algo que ya habíamos visto. Está la teoría ecológica de Brenner, que este es un nuevo autor que aparece acá, que es la teoría ecológica, en donde presenta distintos ambientes naturales en donde se desarrolla el niño, ya que él le llama estadios, ya, pero se refiere a distintos ambientes en donde se va a desarrollar el niño. Por ejemplo, la casa, la escuela, el barrio donde vive, ya, argumentando que se debe estudiar, se debe investigar en estos ambientes naturales donde se desarrolla el niño y no en laboratorios como se hacía antiguamente, ya, porque estos laboratorios no contemplan una situación real, ya, sino más bien una situación
una situación más bien eh, intencionada, ¿cierto? En cambio, en este entorno natural de los niños se puede ver la situación real como ocurre, ¿ya? Y va dividiendo, ¿cierto?, estos ambientes según sistemas más próximos y más lejanos al niño. Por ejemplo, más próximo, ¿cierto? Primero es él como persona, después está la familia muy cercana, luego los amigos, ¿ya? Eh, y finalmente la última de estas de estos ambientes, ¿cierto? Viene siendo como las políticas públicas que también influyen en el desarrollo, pero no de manera directa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera, ¿cierto? Estos sistemas van influyendo en tanto en el espacio físico, en el desarrollo de los niños y las niñas? Y por último, las teorías humanistas, que ahí tenemos una sola, que es la teoría de autorrealización de Maslow. Ya no sé si conocen la pirámide de Maslow, ya que explica las necesidades. mm, no se ve borrosa. Ya, pero no importa, las letras grandes son las que me interesan. Eh, ya este autor, que es Maslow, explica que las personas se van desarrollando según sus necesidades, ¿ya? Que lo primero que se desarrolla son las necesidades fisiológicas o las necesidades básicas, que también le llaman, que tienen que ver con el comer, con el dormir, eh, con evitar el dolor, ¿ya? Eso como más de sobrevivencia. Luego tenemos más arriba, cuando ya tienen alcanzadas esas necesidades básicas o fisiológicas, están, aquí se notan mejor, sí, ahí, están las necesidades de seguridad, ya que tienen que ver con una estabilidad, con el tener un hogar, ¿cierto? Sentirse en un ambiente seguro. Si eso se cumple, luego avanzamos más arriba a la necesidad de afiliación o de relacionarse con demás personas, ¿ya? Participar en actividades sociales, el compañerismo y todo eso. Después, si tenemos eso alcanzado, avanzamos a la siguiente etapa, que es el reconocimiento, en donde yo busco ser reconocido y valorado por el resto, y eso es una necesidad, ¿ya? El que se me reconozca, el que se me respete por lo que soy. Y finalmente estaría la última, que es la autorrealización, en donde yo estoy conforme conmigo mismo, con mi cuerpo, con mi forma de ser, eh, en cuanto a mi desarrollo en todos los ámbitos, ¿ya? Y este autor también plantea de que esta última etapa, en el fondo, eh, nunca termina, porque constantemente vamos buscando cosas nuevas en que realizarnos, nuevos conocimientos, nuevas experiencias, por lo tanto es algo que no tiene fin, ¿ya? Siempre vamos a querer ir alcanzando cosas nuevas. Eso es lo que explica este autor. No sé si alguien tiene alguna duda, ¿ya? Si bien es harto, pero muchas teorías o muchos autores se iban repitiendo en cada grupo, ¿ya? Eh, Como les mencioné también anteriormente, yo no voy a preguntar nada de los videos, ¿ya? Solamente lo que está acá en el PDF, que es lo más básico, ¿ya? Por lo tanto, solamente estudien de acá. Si alguien, como lo había mencionado antes, quiere los videos para aprender más, para no sé, el uso que ustedes quieran darle, em, me los pueden solicitar de manera interna a través de WhatsApp
y yo le envío los links, ¿ya? Pero no entra ese contenido en la evaluación, ¿ya? Mañana entonces, a mediodía, se activa la primera evaluación hasta mediodía del día miércoles, ¿ya? Quien tenga dificultad, por favor, avisar antes de que se termine la evaluación. Recuerden. ¿Ya? Y Disculpe, mañana se activa sí, recién la prueba, ¿a qué hora? a mediodía, A mediodía. ¿Y hasta? hasta mediodía del día miércoles. No le he enviado el programa. Ahora me acordé, no le he enviado el programa. Ya se los voy a enviar hoy día hasta que se termine el día. No me comprometo a una hora exacta, pero se los voy a enviar hoy día. Ya el programa para que tengan como a la mano las fechas, ¿cierto? De las clases, de las evaluaciones y las clases que entran en las evaluaciones también. ¿Ya? Pero para esta evaluación en específico entran la clase de hoy día y la clase del miércoles anterior. ¿Ya? Y son 20 preguntas solamente de alternativas. Vamos a pasar la lista. Se completo el módulo 1 y 2, ¿cierto? Entran en la, o sea, perdón, la clase 1 y 2 en la prueba, ¿cierto? Sí, exacto. Ya. Ya. Paola Aguilera. Paola Aguilera. El link de la prueba. Sí, mañana al grupo. Bueno, si es que alguno de ustedes puede compartir el link de la prueba al grupo, que lo haga. Si no, yo tampoco tengo problema en compartirlo mañana. ¿Ya? Ya, Paola Rojas, no. Jessica Ángel, Presente. gracias. Angélica Cabello, sí. Presente. Gracias. María Luisa Cortés, Presente. gracias. Margarita Escalona, Presente. gracias. Sandra Gutiérrez, Sandra Gutiérrez. Cintia Jaramillo, Presente, profe. gracias. Alejandro Martínez, Alejandro Martínez. Evelyn Montesino, Evelyn. Alejandra Moreno, Presente. gracias. Gabriela Pizarro, Presente. gracias. María Quinteros, María Quinteros. Alison Quiroz, Alison Quiroz. Y Marcela Valenzuela. Presente. Ya. Gracias. Guardamos la asistencia. Ya, yo ahora bueno, me quedo descargando esperando que cargue la clase primero para poder descargarla. Como explicaba anteriormente, es bastante demoroso el proceso de subir la clase, ¿ya? Por eso es que la evaluación se activa hoy día mismo. Ya, cualquier duda, consulta, yo voy a estar atenta al WhatsApp, ¿ya? Así que ahí me hablan cualquier duda, ¿ya? Nos vemos el miércoles, que estén bien. Chao, chao. Señorita linda, entonces la prueba solamente es la 1 y la 2. Sí, Ya, muy las dos amable. primeras clases. Muchísimas gracias. Ya. Muchísimas gracias. Ya, chao, que estén Para bien. Que estén bien. Buenas noches. Gracias.